Bienvenidos nuevamente a la lectura del libro Sentir es el secreto, autor Neville Goddard, leído por Elia Coach Lucía Araujo. Continuamos con el capítulo 2, el sueño. El sueño, la vida que ocupa un tercio de nuestra estancia en la Tierra, es la puerta natural al subconsciente. Así pues, es del sueño de lo que nos ocupamos ahora. Los 2/3 conscientes de nuestra vida en la Tierra se miden por el grado de atención que prestemos al sueño. Nuestra comprensión y deleite por lo que el sueño tiene que otorgarnos hará que noche tras noche nos pongamos en camino hacia él como si estuviéramos acudiendo a una cita con un amante. Repito, nuestra comprensión y deleite por lo que el sueño tiene que otorgarnos hará que noche tras noche nos pongamos en camino hacia él como si estuviéramos acudiendo a una cita con un amante. En un sueño, en una visión de la noche, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, al dormitar sobre el lecho, entonces abre los oídos de los hombres y sella su instrucción. Job 33. Es en el sueño y en la oración, un estado parecido al sueño, cuando el hombre entra en el subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. Repito, es en el sueño y en la oración, un estado parecido al sueño, cuando el hombre entra en el subconsciente para hacer sus impresiones y recibir sus instrucciones. En estos estados del consciente y el subconsciente se unen creativamente. El macho y la hembra se convierten en una sola carne. El sueño es el momento en que la mente masculina o consciente se aparta del mundo de los sentidos para buscar a su amante o yo subconsciente. El subconsciente, a diferencia de la mujer del mundo que se casa con su marido para cambiarlo, no tiene ningún deseo de cambiar el estado consciente de vigilia, sino que lo ama tal como es y reproduce fielmente su semejante en el mundo exterior de la forma. Las condiciones y los acontecimientos de su vida son sus hijos formados a partir de los moldes de sus impresiones subconscientes en el sueño. Están hechos a imagen y semejanza de su sentimiento más íntimo para que puedan revelarle a usted mismo, como en el cielo, así en la tierra. Mateo capítulo 6, versículo 10 y Lucas capítulo 11, versículo 2. Como en el subconsciente, así en la tierra. Repito, como en el cielo, así en la tierra. Como en el subconsciente, así en la tierra. Lo que usted tenga en conciencia cuando se va a dormir es la medida de su expresión en los 2/3 de su vida terrestre en vigilia. Nadie le impide realizar su objetivo, salvo su incapacidad para sentir que ya es aquello que desea hacer o que ya está en posesión de la cosa buscada. Su subconsciente solo da forma a sus deseos cuando siente que su deseo se ha cumplido. La inconsciencia del sueño es el estado normal del subconsciente. Como todas las cosas vienen de dentro de uno mismo y su concepción de sí mismo determina lo que viene, siempre debe sentir el deseo cumplido antes de dormirse. Nunca sacas de lo más profundo de ti mismo lo que quieres, siempre sacas lo que eres y eres lo que sientes que eres, así como lo que sientes que son los demás. Repito por su importancia. Nunca sacas de lo más profundo de ti mismo lo que quieres, siempre sacas lo que eres y eres lo que sientes que eres, así como lo que sientes que son los demás. Para realizarse, entonces, el deseo debe resolverse en el sentimiento de ser o tener o presenciar el estado buscado. Esto se consigue asumiendo el sentimiento del deseo realizado, el sentimiento que surge en respuesta a la pregunta, ¿cómo me sentiría si mi deseo se realizara? Es el sentimiento que debe monopolizar e inmovilizar su atención mientras se relaja en el sueño. Debe estar en la conciencia de ser o tener aquello que desea ser o tener antes de caer dormido. Una vez dormido, el hombre no tiene libertad de elección. Todo su sueño está dominado por su último concepto despierto del yo. Se deduce, por tanto, que siempre debe asumir el sentimiento de logro y satisfacción antes de retirarse en el sueño. Venid ante mí con cánticos y acción de gracias.
Salmo 95, versículo 2. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanzas. Salmo 104. Su estado de ánimo antes de dormir define su estado de conciencia cuando entra en presencia de su amante eterno, el subconsciente. Ella le ve exactamente como usted se siente ser. Si mientras se prepara para dormir, asume y mantiene la conciencia del éxito sintiendo tenga éxito, debe tener éxito. Túmbese boca arriba con la cabeza a la altura del cuerpo, siéntase como si estuviera en posición de su deseo y relájese tranquilamente en la inconsciencia. Y aquí les repito porque son las instrucciones que da Neville Goddard para alcanzar esa impresión en el subconsciente y alcanzar tus sueños. Ella habla de la mente subconsciente. Ella le ve exactamente como usted se siente ser. Si mientras se prepara para dormir, asume y mantiene la conciencia del éxito, sintiendo tengo éxito, debe tener éxito. Túmbese boca arriba con la cabeza a la altura del cuerpo, siéntase como si estuviera en posesión de su deseo y relájese tranquilamente en la inconsciencia. El que guarda a Israel no se adormecerá ni dormirá. Sin embargo, él da sueño a su amado. Salmos 121 y 127. El subconsciente nunca duerme. El sueño es la puerta por la que pasa la mente consciente y despierta para unirse creativamente al subconsciente. El sueño oculta el acto creativo, mientras que el mundo objetivo lo revela. En el sueño, el hombre impresiona al subconsciente con la concepción que tiene de sí mismo. ¿Qué descripción más bella de este romance del consciente y el subconsciente que la que se relata en el Cantar de los Cantares? De noche en mi lecho busqué a aquel a quien ama mi alma. Encontré a aquel a quien ama mi alma, lo retuve y no lo solté, hasta que lo llevé a la casa de mi madre y al aposento de la que me concibió. Preparándose para dormir, usted se siente en el estado del deseo realizado y luego se relaja en la inconsciencia. Su deseo realizado es aquel a quien busca. Por la noche, en tu lecho, buscas la sensación del deseo realizado para llevarlo contigo a la cámara de la que te concibió, al sueño, al subconsciente, que te dio forma para que este deseo también se exprese. Esta es la forma de descubrir y conducir sus deseos al subconsciente. Siéntese en el estado del deseo realizado y déjese caer tranquilamente en el sueño. Noche tras noche debe asumir la sensación de ser, poseer y presenciar aquello que busca ser, poseer y ver manifestado. Nunca se vaya a dormir sintiéndose desanimado o insatisfecho. Nunca duerma con la conciencia del fracaso. Su subconsciente, cuyo estado natural es el sueño, le ve tal y como usted cree que es. Y ya sea bueno, malo o indiferente, el subconsciente plasmará fielmente su creencia. Así como usted siente, así la impresiona, y ella, la amante perfecta, da forma a estas impresiones y las exterioriza como hijos de su amado. Toda tú eres hermosa, amor mío. No hay nada, no hay mancha en ti, Cantar de los Cantares. Es la actitud mental que hay que adoptar antes de echarse a dormir. Haga caso omiso de las apariencias y sienta que las cosas son como usted desea que sean, porque él llama a las cosas que no se ven como si se vieran y lo que no se ve se hace visible. Romanos capítulo 4, 17. Asumir el sentimiento de satisfacción es llamar a la existencia de condiciones que reflejarán la satisfacción. Las señales siguen, no preceden. La prueba de que ustedes seguirá la conciencia de que usted es, no la precederá. Repito, las señales siguen, no preceden. La prueba de que usted es seguirá la conciencia de que usted es, no la precederá. Usted es un soñador eterno que sueña sueños no eternos. Sus sueños toman forma a medida que usted asume el sentimiento de su realidad. No se limite al pasado, sabiendo que nada es imposible para la conciencia e empiece a imaginar estados más allá de las experiencias del pasado. Todo lo que la mente del hombre puede imaginar, el hombre puede realizarlo. Todos los estados objetivados, visibles, fueron primero estados subjetivos, invisibles, y usted los hizo visibles al asumir el sentimiento de su realidad.
El proceso creativo consiste primero en imaginar y después en creer el estado imaginado. Imagine siempre y espere lo mejor. El mundo no puede cambiar hasta que usted cambie su concepción del mismo. Como es por dentro, es por fuera. Las naciones, al igual que las personas, solo son lo que usted cree que son. Sea cual sea el problema, esté donde esté, concierna a quien concierna, no tiene a nadie a quien cambiar salvo a usted mismo y no tiene ni adversario ni ayudante para provocar el cambio en su interior. No tiene nada que hacer sino convencerse de la verdad de aquello que desea ver manifestado. En cuanto consigue convencerse de la realidad del estado buscado, los resultados vienen a confirmar su creencia fija. Nunca sugiera a otro el estado que desea verle expresar. En su lugar, convénzase de que él ya es aquello que usted desea que sea. Parece trabalenguas, así que lo repito. Nunca sugiera a otro el estado que desea verle expresar. En su lugar, convénzase de que él ya es aquello que usted desea que sea. La realización de su deseo se logra asumiendo el sentimiento del deseo cumplido. No puede fracasar si no se convence de la realidad de su deseo. Un cambio de creencia se confirma con un cambio de expresión. Cada noche, al caer dormido, siéntase satisfecho e inmaculado, pues su amante subjetivo siempre forma el mundo objetivo a imagen y semejanza de su concepción del mismo. La concepción definida por su sentimiento. Los 2/3 despiertos de su vida en la Tierra siempre corroborarán o dan testimonio de sus impresiones subconscientes. Las acciones y los acontecimientos del día son efectos, no son causas. El libre albedrío es solo libertad de elección. Repito, el libre albedrío es solo libertad de elección. Escoged hoy a quién serviréis. Josué capítulo 24, 15. Es vuestra libertad para elegir el tipo de estado de ánimo que asumís, pero la expresión del estado de ánimo es el secreto del subconsciente. El subconsciente recibe impresiones solo a través de los sentimientos del hombre y de un modo que solo él conoce, da a estas impresiones forma y expresión. Las acciones del hombre están determinadas por sus impresiones subconscientes. Su ilusión de libre albedrío, su creencia en la libertad de acción, no es más que la ignorancia de las causas que le hacen actuar. Se cree libre porque ha olvidado el vínculo entre él mismo y el hecho. El hombre despierto está obligado a expresar sus impresiones subconscientes. Si en el pasado se impresionó imprudentemente, que empiece a cambiar su pensamiento y su sentimiento, pues solo al hacerlo cambiará su mundo. No pierda ni un momento en lamentarse, pues pensar con sentimiento en los errores del pasado es reinfectarse. Deje que los muertos entierren a los muertos. Mateo 8, capítulo 8, 22 o Lucas capítulo 9, 60. Apártese de las apariencias y asuma el sentimiento que le correspondería si ya fuera el que desea ser. Sentir un estado produce ese estado. El papel que usted representa en el escenario del mundo está determinado por la concepción que tiene de sí mismo. Al sentir su deseo cumplido y relajarse tranquilamente en el sueño, usted se proyecta en un papel estelar que representará mañana en la Tierra y mientras duerme es ensayado e instruido en su papel. La aceptación del fin automáticamente quiere los medios de realización. No se equivoquen al respecto. Si mientras se prepara para dormir no se siente conscientemente en el estado del deseo respondido, entonces llevará consigo a la cámara de la que le concibió la suma total de las reacciones y sentimientos del día de vigilia, y mientras duerme será instruido en la forma que se expresarán mañana. Se levantará creyendo que es un agente libre sin darse cuenta de que cada acción y acontecimiento del día está predeterminado por su concepto de sí mismo mientras dormía. Su única libertad, entonces, es su libertad de reacción. Usted es libre de elegir cómo se siente y cómo reacciona ante el drama del día, pero el drama, las acciones, los acontecimientos y las circunstancias del día ya ha sido determinado.
A menos que defina consciente y deliberadamente la actitud mental con la que se va a dormir, inconscientemente se va a dormir en la actitud mental compuesta formada por todos los sentimientos y reacciones del día. Cada reacción produce una impresión subconsciente y a menos que sea contrarrestada por un sentimiento opuesto y más dominante, es la causa de la acción futura. Las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas. Repito, las ideas envueltas en sentimientos son acciones creativas. Utilice su derecho divino sabiamente. A través de su capacidad de pensar y sentir, usted tiene dominio sobre toda la creación. Mientras está despierto, usted es un jardinero que selecciona semillas para su jardín. Pero si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, da mucho fruto. Juan capítulo 12, 24. La concepción que tiene de sí mismo mientras se duerme es la semilla que deja caer en la tierra del subconsciente. Dormirse sintiéndose satisfecho y feliz obliga a que aparezcan en su mundo condiciones y acontecimientos que confirman esas actitudes mentales. El sueño es la puerta del cielo. Lo que usted toma como un sentimiento lo saca como una condición, acción u objeto en el espacio. Así pues, duerma en el sentimiento del deseo cumplido. Y aquí termina el capítulo 2. Nos vemos en el siguiente video para el capítulo 3, que se trata de la oración. Que sigan teniendo un excelente día. Saludos y bendiciones.